Ok, bueno. Buenas noches, mi nombre es Guido Fierro y estamos esta noche en el webinar, en el segundo webinar de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo, organizado por nuestro presidente, el doctor Fernando Carreño, nuestro secretario, el doctor Giuseppe Alacmo, con un tema que es de vital importancia dada la frecuencia que tiene esta lesión en las consultas médicas. Es la consulta más frecuente en la práctica de un ortopedista de hombro y es una de las 5 consultas más frecuentes en la práctica de ortopedia general. Esta es una enfermedad que impacta la salud pública y es la lesión del manguito rotador. Para este webinar tenemos un panel de lujo. Tenemos al doctor Ricardo González, que es ortopedista del Hospital Central de la Policía. Tenemos a Vanessa Roballo y a Lucelena Cardona, fisioterapeutas de la Universidad del Rosario en práctica privada, y al doctor Wilson Bernal, que nos acompaña desde Medellín. Entonces quiero darle paso al doctor Ricardo González en su charla sobre la historia natural y las indicaciones de cirugía, cuándo operar y cuándo no operar el manguito rotador. Doctor González. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Fernando y a Guido por la invitación a participar de este webinar. Muchas gracias por la presencia de todos. Si bien las rupturas del manguito rotador, como lo decía Guido al inicio, son prácticamente un problema de salud pública y son parte de nuestra, son lo que más nutre nuestra práctica diaria, también es cierto que sigue habiendo mucha dificultad en algunas situaciones específicas para el manejo de los pacientes. Puede ser desafiante el realizar un manejo adecuado y oportuno para ellos. De esta manera, consideramos que debemos establecer elementos de juicio, primero tener conocimiento sobre la historia natural de las lesiones del manguito rotador y tener elementos de juicio suficientes para poder determinar si es viable o es mejor tener un manejo conservador o un manejo quirúrgico para nuestros pacientes. ¿Qué sabemos al respecto? Pues al respecto de la historia natural del manguito rotador, sabemos que las lesiones degenerativas son parte del proceso normal de envejecimiento. El manguito rotador empieza a tener cambios en el tendón a partir de los 20 años de edad. Se ha encontrado en algunos estudios hasta en el 9.7% de los pacientes a los 20 años y se encuentran cambios ya degenerativos en pacientes mayores de 80 años en el 62% de la población. Estos cambios se pueden encontrar con o sin síntomas, no necesariamente encontramos pacientes con lesiones de manguito rotador que hayan consultado o que sean sintomáticos al respecto. También sabemos que a mayor edad el compromiso de las lesiones del manguito rotador se vuelve bilateral, hay mayor compromiso bilateral. Curiosamente, conocemos que no existe relación entre la edad y el tamaño de la ruptura. Es así que es muy frecuente, o pues cada vez es más frecuente encontrar pacientes jóvenes con rupturas masivas del manguito rotador y pacientes de edad avanzada en los cuales pues podemos tener una ruptura pequeña a pesar de todo. No sé, esto se ve así en la presentación. Eso se ve así en la presentación, perdón. Qué pena. Sabemos pues también que en cuanto a la estructura, en cuanto de las lesiones del manguito rotador, estas se presentan con mayor frecuencia en el supraespinal y el sitio de inicio en promedio es aproximadamente a los 15 milímetros posterior a la entrada del tendón del bíceps.
la mayoría de las rupturas del supraespinoso respetan lo que nosotros llamamos el cable anterior, que es el que queda inmediatamente posterior a la inserción, al paso del tendón del bíceps, y el resto de las lesiones pues no respeta ese cable anterior y eso tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista predictivo. Sabemos que la infiltración grasa está asociada a las rupturas de espesor completo, no está asociada a las rupturas de espesor parcial, y la infiltración grasa es directamente proporcional al tamaño de la ruptura. Sabemos también que el tamaño de la ruptura está en correlación con la presencia de infiltración grasa del tendón del músculo infraespinoso, mientras que cuando se compromete el cable anterior del supraespinoso es más frecuente encontrar atrofia e infiltración grasa. Este compromiso del cable anterior es predictivo de la presencia o la aparición de atrofia muscular. En cuanto al ascenso de la cabeza humeral, pues sabemos que este ascenso se produce en relación al tamaño de la ruptura. A medida que va agrandándose la ruptura, la cabeza humeral empieza a ascender como producto de la alteración cinemática articular y se hace más evidente cuando ya hay compromiso del infraespinoso. Los estudios recientes han buscado demostrar que la historia natural de las rupturas puede ser modificada con cirugía. Es lo que se sugiere en los estudios, sin embargo, aún no hay una evidencia clara que aporte a ese respecto. En cuanto a los avances que hemos encontrado en la literatura sobre la historia natural del manguito rotador y el conocimiento de esta, hay avances a nivel de imágenes diagnósticas, sobre todo en cuanto a lo referente a resonancia magnética. Ya en este momento ya podemos ser capaces de diferenciar entre rupturas traumáticas y rupturas degenerativas. Es frecuente encontrar en las rupturas degenerativas edema muscular, ausencia de infiltración grasa y una apariencia entorchada del tendón roto, que eso no es tan frecuente o no se encuentra cuando encontramos lesiones degenerativas. En la parte de evaluación radiológica se ha hablado del ángulo crítico del hombro, la morfología del acromion como predictor de la aparición de rupturas del manguito rotador. Esto sigue siendo controversial debido a que su medición no es tan fácil, está acorde con el tipo de proyección que se haga y de hecho no hay correlación en la relación entre las rupturas y la presencia del ángulo crítico del hombro. En cuanto a la progresión en el tiempo de las rupturas del manguito rotador, este estudio de Kinner nos muestra que existe un riesgo del 11% de progresión de estas en rupturas parciales del manguito rotador. Existe un riesgo a los 2 años del 11% y a los 5 años del 35%, mientras que para rupturas completas, este riesgo aumenta del 22 al 50% respectivamente. La asociación, en este estudio también mostró que existe una asociación con la aparición de dolor en pacientes asintomáticos y la progresión de la lesión. Y también se demostró pues, que es más frecuente o es mayor del lado dominante. Existe también relación entre sabemos que existe relación entre la ruptura y la dominancia. El lado dominante más frecuentemente presenta las rupturas. No hay una relación clara entre el nivel de actividad y la progresión de la ruptura, y sin embargo hay una relación clara entre el dolor y la progresión de la ruptura. Todos estos son elementos de juicio que debemos tener en cuenta como predictores. Sabemos también que la infiltración grasa en el tiempo aumenta en las rupturas que van aumentando de tamaño, que esta infiltración se produce generalmente cuando el cambio o el aumento de la ruptura se presenta. Esta infiltración grasa se va manifestando alrededor de 1 año después de los cambios en el tendón. Y sabemos también que la artropatía del manguito rotador está directamente relacionada con el tamaño de la ruptura y su progresión es muy lenta. En cuanto a el tratamiento no quirúrgico, pues hemos encontrado estudios pues, que nos hablan de predicción o de la efectividad del tratamiento no quirúrgico. Hay que anotar que estos estudios, hay estudios que muestran que pasa el tiempo, el tratamiento no quirúrgico. Hay un estudio realizado con los pacientes de Estados Unidos en donde se demuestra que
la mitad del número de pacientes tratados de manera conservadora. Eso habla de la tendencia pues, a manejarlos desde el punto de vista quirúrgico. Se han encontrado predictores del resultado del tratamiento no quirúrgico. Hay un estudio multicéntrico del Moon Shoulder Group en donde nos habla de las expectativas, donde nos habla de los predictores de este resultado. Y encontraron que las expectativas del paciente respecto a la terapia física, el tabaquismo y el nivel de actividad son los principales predictores en el buen o mal resultado. Es así que el paciente que tiene una mala expectativa respecto a la fisioterapia no tiene un buen resultado a largo plazo. Por esto es importante también tener en cuenta cuando se les habla a los pacientes en terapia lo que se les dice respecto al manejo. En cuanto a la degeneración grasa y la progresión de la ruptura, se ha encontrado que se produce más o menos en el 41% de los pacientes, en asociación con un deterioro en la escala funcional. Sin embargo, hay un restante porcentaje en que no se produce degeneración grasa ni deterioro de la escala funcional, que son los pacientes que digamos que irían bien con manejo no quirúrgico. A pesar de la percepción inicial de que hay un mejor resultado con tratamiento quirúrgico a largo plazo, los estudios han demostrado que no hay diferencias significativas estadísticamente con el tratamiento no quirúrgico. Esto desde el punto de vista de la parte estructural. Ahora, en referencia a la parte subjetiva del paciente, es importante tener en cuenta la calidad de vida del paciente. Hay un estudio de la Universidad de Calgary donde aplican el índice de calidad de vida del manguito rotador como predictor del resultado del manejo no quirúrgico y también como predictor a largo plazo de la progresión de la enfermedad. Este índice tiene una importancia porque evalúa aspectos subjetivos del paciente, no solo los síntomas físicos, sino también aspectos recreativos, deportivos, competitivos, trabajo, estilo de vida y aspectos sociales y emocionales del paciente. Se entiende como éxito en este estudio pues que no hay necesidad por parte del cirujano y del paciente de un manejo quirúrgico y como falla la necesidad de llevar el paciente a cirugía por persistencia de los síntomas. En este estudio se encontró que había un 75% de éxito en seguimiento a los 3 meses de pacientes no quirúrgicos y de este 75%, el 89% seguía continuando siendo exitoso el manejo no quirúrgico a los 2 años. Esto fue un estudio de 93 hombros. También se encontró que el puntaje inicial de este índice tiene un valor predictivo en el resultado a largo plazo. Entre más malo sea el puntaje, es probable que a largo plazo la posibilidad de manejo quirúrgico sea mayor. En cuanto para también tener elementos de juicio, debemos saber pues el tema de la cicatrización del tendón cuando se hace manejo quirúrgico. Sabemos que la cicatrización del tendón está influenciada por el tamaño de la ruptura, la edad del paciente y la infiltración grasa. Sabemos que la retracción del tendón también es de valor pronóstico en la posibilidad de reruptura. Y sabemos que las revisiones sistemáticas han mostrado que encontramos un porcentaje, una tasa de ruptura que va de 0 a 33% según los estudios, independiente del tamaño y aún de la técnica quirúrgica. Esto lo que nos hace ver pues, es que de todas maneras existe, pues el tratamiento quirúrgico no es por sí mismo la solución única para el manejo de estos pacientes. Basados en esto, pues podemos hacer hacer recomendaciones para manejar los pacientes de 3 tipos. Podemos agrupar como grupo 1 los pacientes que van a ser llevados con mayor probabilidad a cirugía. Estos pacientes son los pacientes jóvenes, usualmente menores de 60 años, que tienen una motivación alta de recuperación, en los cuales hay rupturas medianas o pequeñas del manguito rotador, en los pacientes jóvenes que tienen una ruptura del cable anterior del supraespinoso, que tienen un alto nivel de actividad y pues que pueda estar asociada la lesión a trauma. Estos pacientes más probablemente los vamos a llevar de entrada a un manejo quirúrgico. El segundo grupo serían los pacientes en los cuales vamos a iniciar con un manejo no quirúrgico y los vamos a evaluar progresivamente pues para ver si continuamos manejándolos de manera no quirúrgica o terminamos operándolos. Estos son los pacientes que tienen rupturas parciales y totales degenerativas, que tienen signos de cronicidad como la retracción, la atrofia grasa, todo este tipo de cosas,
que pueden evolucionar a cirugía según el seguimiento que hagamos y según los síntomas que vayan presentando, y usualmente son pacientes menores de 75 años. El último grupo sería el grupo en el que tenemos que maximizar el manejo no quirúrgico, que es en los pacientes mayores de 70 años, con un mal pronóstico de cicatrización, en los cuales hay criterios de reparabilidad, infiltración grasa, ascenso de la cabeza humeral o presencia de artropatía del manguito rotador. En estos pacientes, pues claramente sabemos que el manejo quirúrgico es bastante desafiante, bastante difícil y probablemente no nos va a dar los mejores resultados a largo plazo. En cuanto a las conclusiones, pues podemos decir entonces que seguimos teniendo la idea que ya sabíamos de que no todas las rupturas del manguito rotador son de manejo quirúrgico, hay un buen porcentaje que no evolucionan en el tiempo, que se mantienen estables y que no producen sintomatología mayor, que debemos tener en cuenta los elementos de juicio tanto estructurales como los factores pronósticos, el cuadro clínico del paciente y sobre todo los aspectos subjetivos del paciente. En este punto es importante aclarar que esto es un asunto puramente de relación médico-paciente y es un asunto de diálogo entre el médico y el paciente. Es un asunto de establecer las metas del paciente, la calidad de vida del paciente y su nivel de actividad para poder decidir si lo vamos a llevar o no a cirugía. Y el deseo, por supuesto, del paciente de ser operado. Es importante tener paciencia y estar siguiendo a los pacientes. El 95% de las rupturas que son estables permanecen asintomáticas en el tiempo, entonces por eso es importante vigilar los pacientes y hacerles seguimiento, no abandonarlos a su suerte al decirles que porque es una ruptura pequeña o porque es una ruptura parcial, no necesitan más controles y pues estarlos vigilando de manera periódica. Y es muy importante establecer signos de alarma. Los principales signos de alarma para predecir o para tener como indicación llevar un paciente a cirugía son el dolor, el deterioro de la función, la dominancia del paciente y el nivel de actividad, también como pues la edad del paciente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor González. Muy clara la presentación y de hecho me gustó esa diferenciación entre cuándo operar, cuándo de pronto operar y cuándo no operar contundentemente. Las preguntas pues, las desarrollaremos más adelante. Seguimos con Luz Elena Cardona, fisioterapeuta. Muy buenas noches. Vamos a continuación entonces la parte de rehabilitación. Iniciaremos con una adecuada evaluación y muy completa, teniendo en cuenta los diferentes factores generales, la edad, la dominancia, el sexo, los antecedentes. Hay dos patologías específicas que afectan mucho la función del hombro, como son la diabetes y la disfunción tiroidea, enfermedades generales, antecedentes quirúrgicos, traumáticos, medicamentos, ocupación, actividad física, los factores psicosociales y el entorno socioprofesional. Evaluaremos el dolor, la postura, la movilidad, la flexibilidad, el balance muscular, la funcionalidad, para establecer unos objetivos y mirar las expectativas y la satisfacción del paciente. El dolor es muy importante, sabemos que es un inhibidor motor, la localización anatómica del dolor, el acromion, articulaciones acromioclavicular, el dolor que se irradia asociado a otro tipo de patologías para hacer un diagnóstico diferencial, si tenemos manifestaciones de tipo neurológico, el tipo de dolor, si es agudo, punzante, crónico, de acuerdo a la frecuencia de comienzo súbito, intermitente, asociado con el dolor nocturno,
Sabemos que principalmente en lesiones del supraespinoso el dolor es característico en las horas de la noche. La intensidad que la medimos con la escala visual análoga y que nos va a determinar cuál es el umbral de dolor de ese paciente. En cuanto a la posición, en reposo, con la incapacidad de dormir sobre ese lado, en la realización de las diferentes actividades de la vida diaria, vestido, aseo, en las labores de la casa, barrer, trapear, labores como jardinería, carpintería, o en actividades enérgicas y deportivas o laborales, en aquellas donde se hacen movimientos repetitivos con movimientos del hombro por encima de los 90 grados, tanto en elevación como en abducción. Es importante evaluar la postura, la hacemos en vista anterior y posterior, revisamos las atrofias, la simetría de los hombros. Es característico que encontramos una postura redondeada que nos va a hacer una desventaja mecánica. La columna cervical, la columna torácica, escoliosis, las articulaciones acromioclavicular y escápulo-torácica. En cuanto a la movilidad, miramos movilidad pasiva y activa. Es claro que la movilidad pasiva por lo general no está comprometida o está muy cerca a lo normal. Miramos la movilidad escapulohumeral, la escapulotorácica, en movimientos de elevación, rotación interna, rotación externa, aducción horizontal y lo confrontamos con la parte de goniometría. Miramos la parte de disquinesis, la postura de las escápulas y los patrones de movimiento escapular. Le pedimos movimiento en flexión y en abducción. En cuanto a la flexibilidad, vamos a mirar las retracciones capsulares y la cápsula posterior, inferior, las retracciones musculares pectorales, el dorsal, tibiales y la flexibilidad de la columna lumbar como de la cadera. Es importante tener en cuenta las alteraciones miofaciales, principalmente la fascia toracolumbar, puesto que hay una conexión funcional entre el dorsal ancho de un lado con el glúteo medio del lado contralateral. En cuanto al balance muscular, evaluamos la fuerza muscular del manguito rotador con todas las pruebas de evaluación que ustedes conocen, Gerber, el abrazo del oso, Job, las pruebas de deltoides, escapulares, el core, y es importante valorar la fuerza de los miembros inferiores con la escala numérica de Kendall. En cuanto a la funcionalidad, es importante para mirar la calidad de vida del paciente con hombro doloroso. Hay muchas escalas para evaluar la funcionalidad, de las que más útiles y que se están usando actualmente son la de ACES, puesto que está validada al español y nos va a determinar, nos permite mirar la funcionalidad y el éxito del tratamiento, la eficacia del tratamiento antes, durante y después del tratamiento. Los ítems que se contemplan son movilidad, los signos clínicos, la fuerza muscular, la evaluación del dolor y las actividades de la vida diaria, que son 10 preguntas claras donde nos van a decir dónde se encuentra más afectado el paciente. Para ello establecemos unos objetivos como son aliviar el dolor, restaurar la funcionalidad total de las actividades de la vida diaria, recuperar la flexibilidad, restaurar la fuerza, la potencia y resistencia del complejo del hombro, mejorar el control neuromuscular y propioceptivo y hacer una reeducación postural. Para eso se generan unas expectativas con el paciente, que es muy importante que cuando el paciente llega, qué es lo que necesita, qué es lo que él quiere, qué es lo que más le afecta y por qué él quiere un tratamiento de fisioterapia en la cual nosotros tenemos que solucionarle muchas de las inquietudes que él tiene. Las preguntas deben ser muy claras y de acuerdo a una evaluación adecuada es establecer con el paciente las metas y cuáles son sus necesidades específicas. De acuerdo a una buena evaluación y de detectar unas alteraciones biomecánicas es la clave de establecer un buen diagnóstico fisioterapéutico para determinar cuál es el nivel de mejoramiento y en cuál será el tiempo requerido para lograrlo, cumpliendo los objetivos. Y es muy importante mantener la motivación del paciente y la adherencia
al tratamiento. Esta satisfacción, entonces, se va a medir por los indicadores de dolor, arcos de movilidad, fuerza y función, y así podemos brindarle muchas opciones al paciente durante el tratamiento. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad de Hombro y Codo por la invitación. Yo voy a hablar la parte de intervención terapéutica en rupturas totales no traumáticas de manguito rotador. La pirámide de Adiel Estrada no puede faltar. Es una pirámide en donde lo básico de la estabilización del hombro es, de la rehabilitación del hombro y la estabilización escapular. Segundo punto, estiramientos capsulares y musculares. Y por último, como vamos a ver más adelante, si cumple con ciertas características, ya viene la parte de fortalecimiento. Objetivos dentro de la intervención terapéutica, los vamos a desglosar más adelante, pero los básicos son el manejo sedativo, la reeducación postural, la flexibilidad, el balance muscular y la propiocepción. Entonces vamos a empezar con la parte de manejo sedativo. Dentro del manejo sedativo tenemos importantísimo el control del dolor y la inflamación. Como decía Luz Helena, un paciente con un hombro doloroso es un paciente que tiene muy inhibida la función. Entonces el control del dolor es básico. Podemos tener modalidades terapéuticas variadas, como el frío, el calor, las corrientes interferenciales, el TENS, láser, el tape. Se ha visto que el ultrasonido no tiene muy buena evidencia en su efectividad en el manejo de manguito rotador, pero se podría utilizar, por ejemplo, en la parte miofacial de trapecios, no directamente en manguitos, sino en músculos aledaños o vecinos, puede ser importante su uso. Además de las modalidades terapéuticas, el reposo, la modificación de las actividades desencadenantes, es importante. Liberar el tejido miofacial, hay muchos puntos gatillo en el hombro que afectan o que empeoran la sintomatología. Entonces esta liberación es muy efectiva en reducir los síntomas y mejorar la función. Tenemos que liberar músculos como el dorsal, el redondo, el supraespinoso, el infraespinoso, los trapecios, bueno, infinidad de músculos que tienen relación con la parte cervical y con el hombro y es importantísimo liberarlos. La reeducación postural, tenemos una cifra muy importante de pacientes que tienen una postura cifótica lordótica que están en riesgo de rupturas de manguito rotador. Entonces, desde que el paciente llega a la consulta es muy importante empezar a trabajarle la reeducación postural. Vemos que este paciente, por ejemplo, con una postura cifótica y lordótica probablemente va a tener una ruptura en manguito rotador si no manejamos esa postura. Restaurar los arcos de movilidad, entonces se utilizan las movilizaciones escapulotorácicas y glenohumerales. En las movilizaciones escapulotorácicas, ¿qué buscamos? Que la escápula se favorezca su movimiento de til posterior, de rotación externa y de rotación superior que realizan normalmente cuando el paciente hace una elevación o una abducción. Entonces, con las movilizaciones manuales, tenemos que favorecer esos movimientos. Igual con los deslizamientos glenohumerales. Si hacemos un deslizamiento antero-posterior, estamos favoreciendo la elevación y la rotación externa, mientras que si hacemos un deslizamiento posterior-anterior, estamos favoreciendo la rotación interna. Entonces, son muy importantes esas movilizaciones. También para restaurar los arcos de movilidad, tenemos pues ejercicios de movilidad asistida que se pueden hacer en supino, en donde la gravedad está minimizada cuando el paciente está muy sintomático, elevación, rotación externa,
En sedente podemos ayudarnos con el balón terapéutico, la polea pues también son ejercicios de movilidad asistida. La musculatura cervical y de hombro hay que estirarla. Estos son solo algunos ejemplos de estiramientos de músculos importantes para el hombro, como el pectoral mayor, el pectoral menor, el angular de la escápula, el trapecio, esternocleidomastoideo, pero pues existen muchos más estiramientos. Lo importante es tener en cuenta que esa flexibilidad nos va a mejorar la función del paciente. Importantísimo también, como decía Luz Helena, valorar y tener en cuenta los músculos de tronco de miembros inferiores, tanto si están débiles como si están retraídos, porque recordemos que el tronco y los miembros inferiores son los principales generadores de fuerza hacia los miembros superiores. Y si el tronco y los miembros inferiores no están fuertes ni están flexibles, no pueden ser eslabones efectivos en esa cadena cinética. Entonces acá son algunos ejemplos también de estiramientos de miembros inferiores y de tronco. La cápsula articular, importantísimo, estirar en sus diferentes partes. La valoración nos va a decir qué parte de la cápsula articular se encuentra retraída. Entonces, esto es, por ejemplo, la rotación externa estira la cápsula anterosuperior, el estiramiento del dormidor estira la parte posterior inferior de la cápsula, la flexión estira la cápsula inferior, el crossbody estira la cápsula posterior y la rotación interna estira la cápsula posterior superior. Entonces, dependiendo lo que encontremos en la valoración, tenemos que utilizar uno u otro estiramiento. En la reeducación de la función de los músculos escapulares con activación core de miembros inferiores. El posicionamiento escapular, como les decía antes, es importantísimo en la reeducación de pacientes con patología manguito rotador. En un principio el paciente es inconsciente e incapaz, no tiene ni idea que es una buena postura de las escápulas y no lo puede hacer. Después se vuelve consciente, es decir, conoce, gracias a la educación que le damos, que hay una postura ideal, pero es incapaz de realizarla. Luego es consciente y además con la educación es capaz de mantenerla, pero lo que nosotros queremos que logre es que sea inconsciente y capaz, es decir, que no necesite pensarlo para tener las escápulas en buena posición. Algunos comandos básicos son hombros abajo y atrás y codos dirigidos hacia los bolsillos traseros. Esto se inicia con un posicionamiento, digamos que estático, frente a un espejo, con comandos verbales y táctiles por parte del terapeuta, y después ya se van adicionando ejercicios muy sencillos de estabilización escapular, como el trapecio inferior, el serrato, cosas muy sencillas en decúbito supino y de pronto una extensión en bípedo. El reacondicionamiento muscular de manguito rotador y deltoides, como les decía, acuérdense la parte alta de la pirámide. El fortalecimiento muscular solo se realiza si los test de carga de manguito rotador son negativos y si el paciente tiene un patrón adecuado de movimiento sin dolor, sin compensaciones, con un adecuado reclutamiento core, con buena posición escapular y humeral. Y se empiezan con arcos parciales de movimiento y brazos de palanca cortos. Es decir, un paciente que tiene los test de carga positivos no es conveniente empezar a fortalecer. Propiocepción, importante, muy importante. La propiocepción no es solo poner el paciente en posición cuadrúpeda, la propiocepción tiene muchos matices. La propiocepción nos da control y balance postural, nos da estabilidad articular y nos da control motor. Y hay muchos ejercicios que se pueden utilizar y explotar para trabajar la propiocepción. Algunos son la facilitación neuromuscular propioceptiva, ejercicios propioceptivos con ojos abiertos, con ojos cerrados y pues los típicos de bases inestables. También últimamente se está hablando mucho de los ejercicios neurocognitivos, en donde el paciente se le piden tareas pues más complejas a nivel mental y tiene una muy buena respuesta. Ella es una paciente que actualmente tiene 69 años. Hace 3 años, es paciente de Mauricio Largacha, hace 3 años le diagnosticó una ruptura completa del supraespinoso, hizo 30 sesiones de fisioterapia y se quedó con un plan casero. Actualmente ella juega tenis 3 veces por semana y su ACES actual es de 98. Entonces nosotros tenemos que brindarle calidad de vida a nuestros pacientes para que puedan hacer, jugar lo que quieran, hacer la vida que quieran, todo con fisioterapia y con un buen manejo médico. Muchas gracias.
Concluyendo, es importante tener en cuenta que la evaluación funcional es clave para verificar los resultados de un proceso de rehabilitación. Entonces, los principios de una adecuada intervención fisioterapéutica se basan en una muy buena estabilización escapular, estiramientos capsulares y musculares, lograr un balance muscular adecuado entre el manguito rotador, deltoides, un buen core, que sean libres de dolor en arcos submáximos y con brazos de palanca cortos. Es importante hacer recomendaciones al paciente para la realización de las actividades de la vida diaria, laborales, deportivas y o recreativas, teniendo en cuenta la valoración, los objetivos y las metas cumplidas. Es importante ofrecerle y darle recomendaciones al paciente, no prohibirles, sino enseñarles el manejo adecuado de su hombro para que no se repriman de las diferentes actividades. Es por eso que es importante mantener un adecuado sincronismo de toda la cadena cinética, con buena movilidad en elevación, por ejemplo, en actividades de pintar, peinarse, aseo, carpintería. Hay que revisar los puestos de trabajo y el gesto deportivo específico para cada paciente. En el caso de los nadadores, hay que reforzar la acción del serrato anterior y el redondo menor, hacer los estiramientos de miembros inferiores y todos los que ya nombramos. En atletas, deportistas y trabajadores con movimientos realizados por encima de la cabeza, es muy importante hacer una inhibición del trapecio superior y una activación del serrato anterior, complementando con todos los estiramientos. Es importante y hacer énfasis en mantener las posturas adecuadas en sedente, bipedestación y acostado. Y hay que hacer una revisión exhaustiva del plan casero y que el paciente tenga en cuenta que el compromiso no solamente es de nosotros, sino del paciente y manejar permanentemente el plan casero. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucelena y Vanessa, por dejarnos ver, principalmente los ortopedistas, todo lo que hacen en su consultorio, toda la evaluación muy completa que hacen, y mostrarnos de forma sistemática cómo logran cada uno de los objetivos que nosotros queremos que logren con el paciente. Seguimos con el doctor Wilson Bernal desde Medellín. Bueno, se ve la presentación ahí. Buenas noches. Sí se ve la presentación. Y Wilson, te escuchamos, pero por favor, ponle compartir en la presentación. Sí, la estoy poniendo, pero no me sale. Sharp. Ya. ¿Ya listo? Bueno. Buenas noches y muchas gracias a la sociedad por la invitación. Dentro del webinar, pues me correspondió hablar de las intervenciones invasivas no quirúrgicas en el tratamiento de las lesiones totales traumáticas del manguito rotador. Las lesiones no traumáticas, yo le digo a los pacientes en general, son lesiones degenerativas y hago referencia a que tienen canas y arrugas en el hombro, en general, bien sea por uso o por el abuso. Como bien los puso Ricardo, cerca del 40% de las personas mayores de 60 años tienen rupturas completas. Y cuando hablamos de tendinopatías en general, pues en general lo que encontramos es histológicamente una hiperplasia angiofibrodisplásica, con una cantidad de fenómenos dentro del tendón, pero sin inflamación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta un poquito más adelante. Cuando nosotros decidimos intervenir en un paciente y entre esos hacer una cirugía, pues lo que pretendemos es aliviar el dolor, mejorar la función, reparar una lesión en el manguito rotador en este caso, y lograr por ende una adecuada cicatrización. Pero hay publicaciones que muestran que hasta un 40% de rupturas se presentan luego del primer año de una reparación del manguito rotador, sobre todo en pacientes ya mayores que tienen pobre calidad del tendón. Y es aquí donde nos tenemos que volver a reevaluar si lo que estamos haciendo pues está bien, puesto que en general no hay una correlación entre el daño estructural y los síntomas del paciente para su manejo. ¿Qué pretendo yo en un paciente que tiene lesiones crónicas? Generalmente los pacientes nos llegan con dolor y con limitación funcional, y eso es lo que ellos pretenden mejorar. Y si la cirugía está dentro de esas posibilidades, pues bien, pero la gran mayoría pues se puede manejar médicamente
tratando de llevarlos a una movilidad completa del hombro, y en ese caso hasta un 70% de los pacientes logran mejorar de su dolor y mejorar incluso de su función, y tratar de evitar complicaciones o procedimientos mayores en el futuro. El objetivo de esta charla pues, es revisar algunos tópicos de algunas intervenciones comunes en el manejo no quirúrgico de las lesiones del manguito rotador y ver si tienen alguna utilidad objetiva en el manejo de estas lesiones. Y de aquí vienen las infiltraciones. Me voy a centrar en las tres primeras, que son las infiltraciones con los corticosteroides, que básicamente lo que van a hacer es manejar el dolor y es el tradicional. Y aquí viene, el corticosteroide es el antiinflamatorio por excelencia, pero resulta que nosotros no tenemos un proceso inflamatorio, entonces debe actuar de una manera diferente a lo que nosotros pensamos dentro del manguito rotador, porque sí tiene algo de alivio del dolor, al menos de manera temporal. Algo relativamente nuevo para mí en esta revisión es la proloterapia, que es un tipo de terapia que busca hacer o tener efectos regenerativos sobre el tendón, y algo que está muy en boga en estos momentos es el plasma rico en plaquetas, que es dar una cantidad alta de factores de crecimiento buscando la cicatrización de este tendón. Dentro de otras que se comportan de manera parecida al plasma rico en plaquetas están los aspirados de médula ósea y de células madre. Los antiinflamatorios no esteroideos se han utilizado también dentro del espacio subacromial, el ácido hialurónico, la toxina botulínica, incluso las ondas de choque, y por los rehabilitadores la tenotomía percutánea que se hace con ecografía o punciones sobre el tendón para lograr que haya sangrado, como en alguna oportunidad se hacía en la epicondilitis. Los corticoides más usados por nosotros, pues la metilprednisolona, triamcinolona, betametasona, dexametasona. Depende de esto de su potencia, entonces vamos a usar las dosis diferentes en eso, y son hormonas del grupo de los esteroides. Sin embargo, en lo que logré revisar, pues no hay ningún artículo que me hubiera podido dilucidar cuál es el mecanismo de acción que tienen los corticoides dentro de el manejo en rupturas del manguito rotador. Pero sí, estos corticoides pueden causar rupturas tendinosas si se hacen estiramientos en etapas tempranas luego de la aplicación. Wilson, trata de acercarte un poco al micrófono porque creo que lo estás tapando con la mano. Ahí está bien, ahora sí me escucha mejor. Rupturas tendinosas, la atrofia de piel, la despigmentación. Y no hay ninguna evidencia que sugiera que aplicando corticoides pues vamos a tener alteraciones de la cicatrización o aumento de riesgo de infección para intervenciones posteriores de manera quirúrgica. En el manejo del manguito rotador de las guías del reporte del 2010 en la Academia Americana de Ortopedia, dice que la recomendación para usar los corticoides en infiltración pues no son concluyentes. Y no son concluyentes, y que hay que evaluar los riesgos y beneficios que podemos tener frente a un paciente y tener un consenso junto con él para poderlos aplicar y explicarles todas estas cosas que hemos mencionado. ¿Qué es la proloterapia? Pensé que era algo muy nuevo. Su uso viene desde 1937 con la lesión de Stener en la mano, en el cual infiltraban destroza hiperosmolar sobre el ligamento colateral metacarpofalángico del lado cubital. Con esto generaban una inflamación y generaban un proceso regenerativo dentro de este ligamento. Y esto se lleva a cabo en los hombros, y lo usan mucho los rehabilitadores. Lo que se hace es inyectar en varias sesiones en múltiples sitios cercanos a la inserción del tendón en el hueso. Y esto lo que genera es un proceso inflamatorio que lleva, por ende, a un proceso de cicatrización. Otro elemento usado es el morroato de sodio, que atrae también modificadores inflamatorios. La solución de destroza hipertónica es un irritante, entonces genera un proceso inflamatorio, da proliferación fibroelástica, síntesis de colágeno y por ende lleva a la curación. Sobre la regulación, hay una sobreregulación incrementando el ADN también para codificar factores de crecimiento, y esto favorece también la curación. Y in vitro se ha encontrado que la glucosa favorece la expresión de los factores de crecimiento beta 1 en células mesangiales. Esta publicación en los archivos de medicina y rehabilitación del 2015 habla de la destroza versus el control con solución salina en el tratamiento en un grupo de pacientes. Los criterios de inclusión tenían el dolor crónico, era doble ciego aleatorio, aplicaron destroza intratendinosa versus solución salina intratendinosa versus solución salina supratendinosa
y lo hicieron mensual durante 3 dosis y asociaron a esto unas sesiones de fisioterapia. Incluyeron 73 pacientes que tenían una escala visual análoga para el dolor de cerca de 7, un seguimiento a 9 meses y hubo mejoría del dolor, se consideraba cuando era 2 puntos de la escala visual análoga. En estos hubo mejoría del dolor de 2.8. En el primer grupo, o sea, con la proloterapia, casi el 60% mantuvieron esa mejoría del dolor. En el segundo grupo, con solo solución salina, el 37%, y el tercero, que la solución salina era colocada en el espacio, solo el 27%. Aquí hablamos de solo 3 dosis de proloterapia. Este es otro trabajo que habla de los efectos de la dextrosa en la tendinopatía crónica del supraespinoso. Y lo hicieron contra placebo también. Fue también un estudio aleatorizado doble ciego con 31 pacientes que tenían tendinopatía de más de 6 meses de síntomas. Se usó dextrosa al 20% en el sitio de la inserción del tendón, que se hace con ecografía, y se evaluaron las escalas de dolor, la escala visual análoga, índice de dolor y discapacidades del hombro, movimientos activos del hombro, y se hizo una evaluación ecográfica antes de hacer la intervención, a las 2 semanas y a las 6 semanas de hacerla, y solo fue la aplicación de una sola dosis o una sola sesión de proloterapia. La única, o sea, si bien todos los parámetros mejoraron, la escala visual análoga sí fue la única que mostró una P significativamente aceptable. Pero después, los otros parámetros hacia las 2 semanas estuvieron bastante buenos para el resto de mediciones que se hizo, pero esto no se mantuvo hacia las 6 semanas, y finalmente tampoco hubo cambios morfológicos del tendón, que se supone para eso es que aplicamos la proloterapia, para que cicatrice. En resumen, la proloterapia se usa en promedio 6 sesiones en el curso de 1 año. Hay estudios que muestran una buena satisfacción del paciente, incluso hasta el 93% en el primer año de seguimiento. Se usa un medicamento o una sustancia que es barata, pero requiere ultrasonido y conocimiento para su aplicación. Y el concentrado de plaquetas, el PRP, pues es usado desde la década de los 90. Se usa un centrifugado de sangre autóloga y tiene un efecto regenerativo porque da un medio ambiente rico para la curación tisular dentro de lo que nosotros estamos manejando. Genera una cascada de coagulación por cicatrización con migración y proliferación celular, y como es sangre o es un elemento autólogo, pues es bastante seguro desde el punto de vista biológico para el paciente. En este estudio, las inyecciones de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de tendinopatías crónicas del manguito rotador, se hizo un seguimiento a 1 año, y fue un estudio que se hacía con solución salina como placebo. Fueron 40 pacientes de 18 a 70 años que tenían dolor en el hombro de más de 3 meses y con actividad sobre la cabeza, con rupturas parciales o totales del manguito rotador. Uno de los criterios de inclusión era que mejoraran por lo menos la mitad del dolor con anestésico subacromial. Se hizo doble ciego al autorizado y se aplicaba plasma rico en plaquetas 5 mililitros versus placebo y fisioterapia durante 6 semanas. Al año, básicamente, se hicieron evaluaciones periódicas, pero no había diferencias significativas en el seguimiento de los beneficios de este plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que nosotros desconocemos en la utilización de esta sustancia. ¿Cuál es la fórmula ideal? ¿Qué protocolos de preparación tenemos? Si lo hacemos de leucocitados o con leucocitos, si hay o no presencia de activador de plaquetas, y esto nos lleva a resultados variables. No sabemos dosis óptima, no sabemos si hay una dosis respuesta, y para el futuro los estudios buscan es cuantificar factores de crecimiento y citoquinas y otras micropartículas para tal fin. ¿Cuántas sesiones de concentrador rico en plaquetas vamos a usar? No sabemos, y un factor en contra son los costos que esto genera. En este artículo hicieron una comparación en el uso de los una comparación con metaanálisis en el uso de los corticoides, el uso del plasma rico en plaquetas y el uso de la proloterapia. Los corticoides tuvieron un buen resultado durante las primeras 6 semanas para manejo del dolor, de entre 3 y 6 semanas, pero a largo plazo, ya más de 24 semanas, no tenían un buen resultado para el dolor. Y en cambio la proloterapia y el plasma rico en plaquetas durante el año tuvo, sobre las 24 semanas tuvo una buena respuesta. En conclusión, pues de los métodos expuestos aquí, pues hay muchas variables, hay muchas preguntas y hay pocas respuestas, y más cuando sabemos que el manguito rotador también se comporta de una manera variable, dependiendo también de muchas circunstancias. En mi concepto me cuesta creer que
regeneren un tejido, o sea, que la proloterapia o el plasma rico en plaquetas genere un tejido suficiente para reparar completamente una lesión del manguito rotador y más una lesión que en resumen es degenerativa. En general, todas estas sustancias pues tienen un efecto analgésico y posiblemente por esto mejoren la función, y uno ve que funcionan, uno ve que hace sus infiltraciones subacromiales con corticoides, con proloterapia no he tenido oportunidad, pero hay un colega rehabilitador que lo hace muy bien y muestra buenos resultados. Y en general lo que está de moda es poner plasma rico en plaquetas, que si vuelvo y digo es bastante costoso y hay que tenerlo en cuenta con respecto a toxicidad, a la facilidad de ponerlo y a la costo-efectividad de todo esto. 10 minutos. Muchísimas Gracias, gracias. Wilson. Gracias, Wilson. Pues muy Con todo clara gusto. la charla y muy completa en los puntos que tocó. Yo tengo un par de preguntas al doctor González, sobre todo. ¿Sí? Algunas tienen que ver con lo que se preguntó en el chat y otras no. Jugando un poco como abogado del diablo acá, ¿qué le diría a esas personas que dicen, mire, si el tendón ya está roto, opérelo? ¿Sí? Es decir, a esas personas que casi que por filosofía dicen tendón roto igual cirugía. O sea, mirándolo a los ojos, ¿qué le diría por qué no? Porque usted no está de acuerdo con eso. O sí está de acuerdo con eso. Entonces quiero como en síntesis, ¿qué le dice a ese ortopedista que tiene por filosofía operar todo manguito roto que le llega a su consulta en personas menores de 65 años? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es lo que ya sabemos todos, y es que uno opera pacientes, no imágenes. Creo que eso es lo primero que hay que tener claro. Y pues efectivamente, si yo tengo un paciente con una ruptura del manguito rotador que no es sintomático o que sus síntomas son controlables y que no tiene deseo quirúrgico, yo realmente no creo tener la capacidad de mejorarle su situación. Y pues eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que lo que le diría a esta persona es que yo no puedo mejorar a alguien que estaba bien, ¿sí? Y yo no puedo con una cirugía tratar de evitar que al futuro se ponga mal si en este momento el paciente está bien. Entonces yo creo que eso es un elemento de juicio importante para tener en cuenta cuando uno toma la decisión de no operar a un paciente. Creo que pues, sería como en síntesis lo que diría yo. Ok, muchas gracias. Sí, digamos como una conclusión, yo tendría que, ¿por qué no operar a todos los pacientes? Yo le diría, mire, la prevalencia de esa enfermedad es alta, ¿sí? Muchos pacientes son asintomáticos, ¿m? Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Muchas lesiones no progresan, es decir, está la lesión, pero simplemente va a seguir ahí estable, no hay progresión. El dolor puede ser por otro origen, no necesariamente un paciente que tenga una lesión de manguito rotador consulta porque el dolor sea del manguito rotador. Puede ser otra la causa del dolor, por eso la cirugía no sería lo mejor ahí. El tratamiento no quirúrgico también funciona, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado durante estos 45 minutos, la cirugía es imperfecta, la cirugía no siempre logra lo que queremos, entonces no es que operarse garantice el éxito, ¿sí? Y porque muchos pacientes simplemente no quieren operarse, ¿sí? La gente tiene la lesión, el paciente debe operarse según los criterios que tenemos, pero simplemente no quieren. Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para decirle, mirando a los ojos a un cirujano que piense que hay que operar, ¿por qué no hay que operar a todos los pacientes? Hay una pregunta en el chat que me pareció muy interesante y es, bueno, ¿qué pasa con ese paciente? Y lo hemos vivido todos, que lo mandamos a terapia física, mejora, pero no mejora del todo, persiste con dolor. El paciente regresa después de 10 terapias y dice, mira, doctor, sí me siento mejor, pero todavía no estoy bien, ¿sí? A ese paciente, ¿por qué decirle, oiga, vuelva a terapia? Que yo creo que lo que le falta son más sesiones, ¿sí? O no, mire, usted no va a mejorar, ya la terapia hizo lo que tenía que hacer, yo creo que es mejor operarlo. ¿En qué punto ustedes toman esa decisión? ¿O cuántas terapias son necesarias? Si es por número de terapias o por objetivos. Yo quiero que Luz Helena y Vanessa nos contesten esa pregunta. Es decir, ¿hasta cuándo ustedes dicen, doctor, opere el paciente? Ya la rehabilitación no le va a hacer más de lo que ya le ha hecho. O sea, ¿qué criterios tienen ustedes para esto? Bueno, pues de acuerdo a lo que yo expliqué al principio, que hay los 4 indicadores básicos y cuando uno
mira las expectativas, las metas, los objetivos con el paciente de acuerdo a la evaluación. Entonces, de acuerdo a los indicadores como son el dolor, la movilidad articular, la fuerza y la función, si el paciente en 10 sesiones uno vuelve y evalúa, es muy importante antes de determinar el por qué no mejoró el dolor, qué pasa, dónde está el problema, en la movilidad articular, en la fuerza muscular, en la funcionalidad, porque es todo un complemento de tratamiento. Y por eso es tan importante hacer una adherencia al tratamiento y ser muy claro cuando uno establece un plan casero con el paciente, pues porque uno puede trabajar con el paciente, hacer los ejercicios, pero si el paciente no tiene claridad cuando va a realizar los ejercicios en su casa y si uno no le da unas pautas fáciles de hacer y fácilmente comprensibles, pues obviamente que empieza a retroceder en los objetivos que uno ha fijado. Muchas veces no son 10 sesiones, sino en el periodo de tiempo que se logren, que se hagan las sesiones para cumplir los objetivos. Los objetivos tienen que ser a corto, a mediano y a largo plazo. Y depende del paciente, de la calidad del tejido, de todos los factores adicionales que se tienen para poder lograr la mejoría. Entonces, pues, uno tiene que ir por partes, manejo del dolor, desinflamar, estirar y luego sí fortalecer. Pero pues si el paciente solamente se queda en lo que se hace en el consultorio, pues que yo no me mejoro, pero usted realizó esto, usted hizo este estiramiento, usted se manejó la parte inflamatoria, no es fácil, entonces sí hay que determinar muy bien y mirar cuál es el tipo de paciente para poder llegar a decir, no, la fisioterapia necesita más o no es lo que le funcionó y ya necesitamos que el paciente tenga un tratamiento quirúrgico. Sí, en el chat, de hecho, el doctor Calixto acaba de preguntar hasta cuándo se dice que hasta aquí llega la terapia física. Entonces, con tu respuesta yo podría, pues si estás de acuerdo, agruparlo en cuando hay una buena escápula, es decir, cuando la escápula se mueve adecuadamente, cuando la cápsula articular, sobre todo la cápsula posterior, está bien, ya no tiene retracción, y cuando la cintura escapular recupera su balance, ¿sí? Entonces yo creo que, acorde a tu respuesta, pensaría que no hay un número de terapia, hay unos objetivos que hay que cumplir, y una vez se cumplen esos objetivos, si el paciente persiste con dolor, hasta ahí decimos, la terapia no funcionó, debemos operarlo, ¿sí? Es correcto. O sea, si ha cumplido todos los ítems, tiene muy buena movilidad, muy buen balance muscular, buena flexibilidad y el paciente persiste con dolor, ahí es donde se tomaría otra opción. Ok, tengo una pregunta para Vanessa, y es que, y esa pregunta es muy sencilla, pero realmente a los ortopedistas y a los médicos que hacemos la orden de terapia física sí nos impacta en nuestra consulta, y sobre todo los que lo hacen a mano, y es, ¿vale la pena en la orden de terapia física hacer toda la descripción de los objetivos que queremos que se cumplan con el paciente? Es decir, hacemos la indicación médica, la fórmula, decimos, queremos 10 terapias físicas del número que solicitemos, diagnóstico síndrome de manguito rotador. Digamos que en ese punto el paciente no tiene resonancia y todavía creemos que es una tendinitis. ¿Realmente vale la pena colocar sedación, estiramientos de cápsula y todo eso que le quita al menos un minuto al médico en el consultorio? ¿O ustedes simplemente con el diagnóstico y con lo que acaban de hablar ya pueden hacer toda la rehabilitación adecuada? Bueno, pues realmente con el diagnóstico y una muy buena valoración y un muy buen conocimiento de toda la parte de objetivos, de intervención es suficiente. O sea, uno con un paciente le llega con el diagnóstico y uno lo valora y sabe qué tiene que hacer de acuerdo a esa valoración. Me parece que es no pérdida de tiempo, pero sí un gasto de tiempo valioso del cirujano poderse hacer una plan. Exacto, hacer unas recomendaciones que la fisioterapeuta tiene criterio para realizar el manejo, ¿no? Hay cosas que le puede dar prioridad a unas cosas en un paciente, le da prioridad a otras de acuerdo a la valoración. Entonces, no todos los pacientes se manejan igual, depende de la valoración que la fisioterapeuta le haga. Entonces, me parece que no es necesario que manden pues la receta de las cosas que hay que hacer, porque
cada fisioterapeuta tiene su criterio profesional para valorar y determinar qué es lo más adecuado en el manejo de cada paciente. Ok. Y Luz Helena hablaba de la motivación de los pacientes. Ahora está muy de moda que las personas se rehabiliten usando videos por internet, guías por internet. ¿Ustedes qué le dirían a esos pacientes que prefieren quedarse en la casa siguiendo todo un esquema de rehabilitación por internet en vez de ir a la consulta con ustedes? O sea, ¿qué le dicen a esa persona que no, mire, yo tengo toda la guía de terapia en YouTube, por ejemplo? Pues lo que pasa es que volvemos a lo que hemos explicado claramente, que es muy importante la valoración. Los ejercicios, los tratamientos, los protocolos no pueden estar estereotipados, sino que yo hablaba de que las metas deben ser específicas para cada paciente, cumpliendo las necesidades de cada paciente. No todos tienen la misma flexibilidad, la calidad del tejido no es igual. Hablaba inicialmente que es importante hacer una buena anamnesis porque pues muchos de los pacientes, ¿sí? Sobre todo los pacientes de determinada edad, ¿no? En los que son muy susceptibles de una lesión, de una ruptura del manguito rotador, pues tienen una cantidad de enfermedades adicionales. Entonces, pues lo que le va bien a una persona no le va bien a otra persona. No todos tienen las mismas retracciones. Entonces, hacer unos ejercicios en vez de beneficiarse puede afectarse porque pues es básico y claro que uno tiene que estirar un tejido para poder fortalecer el opuesto. Si empiezan a fortalecer antes de estirar, si empiezan a fortalecer con un tejido inflamado y doloroso, lo que vamos a hacer es continuar con un círculo vicioso de inflamación, dolor e inmovilización, pues porque igual el dolor, como ya dije, es inhibitorio y es autoinmovilizador. Entonces va a ser peor al paciente. Entonces ahí es donde va a decir, no doctor, yo ya hice los ejercicios, yo ya hice la fisioterapia en mi casa según el video y eso no funciona, entonces opéreme. Y esa no va a ser la solución, pues porque también si ustedes cuando van a operar, ustedes no tienen un paciente adecuadamente rehabilitado con una buena movilidad, pues la cirugía tampoco va a funcionar. Lo preguntan en el chat que ¿cuál ha sido la eficacia de la terapia miofacial en personas que presentan lesión del manguito rotador? Yo sabemos que hay fisioterapeutas que como que se interrogan si la terapia manual realmente sirve, entonces quiero que ustedes contesten esa pregunta, por favor. Realmente hay bastante evidencia científica que favorece la liberación miofascial, la movilización articular, la terapia manual, porque son recursos que tiene la fisioterapeuta para ganar arcos de movilidad, para relajar el tejido. Entonces, evidencia científica existe y existe bastante de la efectividad de estas terapias de liberación miofascial y de terapia manual en el manejo de pacientes de manguito rotador. Sí existe la evidencia y funciona. Y es muy útil. Una pregunta para el doctor González, ¿sí? Y que es una pregunta que tiene relación con lo que están preguntando en el chat y es, ¿qué pasa con ese paciente de primera vez en el consultorio que el diagnóstico diferencial de capsulitis adhesiva existe? ¿Sí? Un paciente que lleva un par de meses con dolor, que los rangos de movimiento notan una rigidez de la cápsula, pero es muy leve comparado con el contralateral y usted sospecha que podría ser una capsulitis. El tiempo de control de ese paciente es diferente, la terapia hace algo o quisiera que se hiciera diferente la terapia física, solo con el diagnóstico diferencial o lo maneja igual como si fuera un manguito rotador. Bueno, eso es bien interesante porque de hecho en ocasiones uno encuentra pacientes que el cuadro no es típico, pues uno sabe que el paciente con una ruptura de manguito rotador, digamos que puede perder algo de movilidad por desuso o por falta de movimiento, pero no es lo usual. Cuando uno tiene un paciente en el que sospecha una capsulitis adhesiva y a la vez tiene que eso también lo encontramos, que a la vez tiene una ruptura del manguito rotador, usualmente yo me guío por la manifestación clínica del paciente de la pérdida de movilidad. Ellos casi siempre, usualmente, son muy claros o son muy enfáticos en decir que han perdido movimiento y por la intensidad del dolor. Cuando yo tengo un paciente de este tipo, pues el enfoque de fisioterapia sí me parece que cambia totalmente. Si yo
sospecho o pienso que el paciente tiene una capsulitis adhesiva, además de tener la ruptura del manguito rotador, pues ni siquiera lo mando a fisioterapia, por lo menos de entrada, ¿sí? O si quiero hacer algún tipo de manejo con fisioterapia, quisiera únicamente que se diera manejo sedativo al paciente y nada más, y manejo del control del dolor. Y yo creo que lo más importante en este paciente es explicarle claramente cuál es la evolución, por qué va a perder movilidad y cuál es y el hecho de que debe tener paciencia en cuanto al dolor y en cuanto a la pérdida de movilidad. Hay una pregunta del chat para el doctor Bernal y es, ¿qué opina de la punción seca? Si la hace con regularidad o cómo, ¿qué opinión tiene al respecto? Vuelvo a decir, o sea, lo usan mucho los rehabilitadores. La punción seca lo que busca es hacer punciones sobre el tendón para que éste tenga un efecto de sangrado y con eso lleve un proceso o favorezcan procesos de cicatrización. Básicamente es eso. Tiene menos, digamos, como menos efectividad que la misma proloterapia en sí, pero y se tiene que hacer bajo ecografía, ¿ya? Para funcionar el tendón en los sitios en que se necesita. Entonces es casi lo mismo de lo mismo en estas cosas. Doctor Jaramillo pregunta en el chat, ¿qué alternativas al uso de esteroides hay para la infiltración? ¿Qué opina del uso de AINES? En vez de corticoide, utilizar AINES para la infiltración. AINES, sí. Acá estaba contestando esa pregunta. Ah, ok. La infiltración. Sí. La infiltración con AINES está descrita con resultados similares a los de los esteroides. Okay, y digamos, si tenemos en cuenta que una intervención valiosa para un paciente, si uno mira el valor de la intervención es el desenlace que le importa al paciente sobre lo que nos cuesta hacerlo, ¿sí? ¿Qué le diría a ese ortopedista mirándolo a los ojos que utiliza PRP o plasma rico en plaquetas en su práctica? Es decir, no, yo sí uso plasma rico en plaquetas para el manguito rotador, vale tanto, al paciente tiene que pagar tanta plata. O sea, ¿qué le dice en esa relación entre el desenlace obtenido versus lo que le cuesta al paciente? O sea, es decir, ¿está destruyendo el valor de esa intervención o no? El plasma rico en plaquetas está de moda, ¿sí? Eso es algo que hay que decirlo. Si yo utilizo plasma rico en plaquetas, o sea, se ha usado para mejorar la cicatrización en los procesos quirúrgicos de reparación del manguito rotador. Y ahí pues ha tenido también resultados en realidad variables. Cuando yo uso plasma rico en plaquetas dentro de un tendón roto, completo roto, un tendón con degeneración y demás, pues lo que yo buscaría con eso es que ese tendón se regenerara y se recuperara totalmente. Y eso no va a suceder. Lo que estoy haciendo es mejorando el dolor y con mejorar el dolor puedo mejorar la función de ese paciente. Yo en realidad no lo recomiendo de esa manera, a no ser pues que el paciente diga que le parece buenísimo. Todo el mundo siempre que habla de plasma rico en plaquetas hablan de Nadal, que a Nadal lo trataron con plasma rico en plaquetas, pero es un deportista, un paciente joven, no era una lesión degenerativa. Hay que individualizar los pacientes. Para un paciente mayor, me parece que tenemos muchas terapias, hay que hacer cosas multimodales, está la fisioterapia asociada a lo que nosotros hacemos con otro tipo de medicamentos que podemos ayudar mucho al paciente y siendo más costo efectivos, por decirlo así. Gracias, doctor Bernal. Hay una pregunta del chat y es un comentario del doctor Alagmo. De hecho, pues decía que hay pacientes que el dolor no los deja cumplir los objetivos, es decir, no logra tener un balance, no logra mejorar la cápsula articular porque realmente le duele. Entonces, a ese paciente, ¿ustedes qué le dirían? Oiga, espérese a que cumpla el objetivo, siga con dolor o le adelantarían el manejo quirúrgico, doctor González. No, yo creo que buscar estrategias para controlar el dolor. Entonces ahí entran las infiltraciones, entran pues las diferentes modalidades para manejo del dolor. Y pensaría yo que en estos casos particulares, antes de tomar una decisión de cirugía en un paciente que no ha logrado unos objetivos de rehabilitación adecuados,
valdría la pena pensar en el uso de manejo invasivo o de terapias invasivas como los bloqueos y las infiltraciones guiadas por parte de clínica del dolor. Pienso yo que eso es una alternativa en este tipo de pacientes con esta situación. Gracias. De hecho, hay una pregunta del chat para las fisioterapeutas y es, ¿por qué la terapia es cada 2 o 2 veces por semana, 3 veces por semana y no hacerlo diario? ¿Sí? O si esto podría ser contraproducente para el paciente, ir todos los días a terapia, o por qué no lo hacen diariamente, sino 2 veces por semana. Pues básicamente es porque en la fisioterapia hay un manejo de tejido blando, una liberación que en un principio puede ser un poco molesta para el paciente. Entonces, si se hace todos los días, el paciente puede tener una aprensión al tratamiento. Entonces, lo ideal es dejar, digamos que espaciada la fisioterapia y con el tiempo, digamos que en la segunda serie de fisioterapia ya no es 3 veces por semana, sino 2, para ir, digamos que enrolando al paciente en el manejo de su plan casero y como digamos que un destete de la fisioterapia para que pueda asumir su vida cotidiana con los ejercicios que le queden de tarea, ¿no? Pero en un principio es básicamente para evitar que haya una irritación exagerada del tejido blando porque puede presentarse. Gracias, Vanessa. Una pregunta del chat también es, ¿qué pasa con ese paciente que sabemos que tiene roto el manguito rotador, va a rehabilitación, le mejora el dolor? La pregunta es para el doctor Bernal y el doctor González, para todo el panel. Regresa ya sin dolor, pero está roto el manguito. ¿Cada cuánto recomiendan hacer el control? ¿Al año, a los 2 años, con resonancia, sin resonancia? ¿Y qué le dirían si al año vuelve con un aumento pequeño de esa lesión del manguito rotador, pero sigue asintomático? Entonces quisiera escuchar la opinión de todo el panel. Empiezo. Las lesiones del manguito rotador, cuando están y son estables, generalmente son silenciosas, son silentes. Cuando se aumentan, tienden a generar dolor y a generar rigidez al tiempo. Entonces, mi recomendación para ese paciente, o sea, yo usualmente no sigo a un paciente con los estudios, se hace un estudio inicial, lo sigo clínicamente. Como bien dice Ricardo, manejamos pacientes, no estudios. Pues si el paciente aumenta, o sea, me estresaría con que se aumentara un la ruptura, pero está asintomático, déjelo quieto. Es lo mejor y hay que mantenerle buena movilidad del hombro, o sea, cambiar sus hábitos, o sea, manejarlo más con fisioterapia y con hábitos que pretender, pues, estudiarlo y hacerle seguimiento con estudios seriados son costos innecesarios. Ese paciente se aumenta la ruptura de una manera considerable, con seguridad va a ser dolor, y si cumple los criterios para terminar siendo quirúrgico, pues se haría cirugía, pero no antes. Doctor González. Pues de acuerdo con Wilson, yo creo que pues uno de los signos de alarma es el dolor. Si bien es una de las consideraciones que uno debe tener para tomar una decisión quirúrgica, también es cierto que uno debe evaluar o graduar esa intensidad del dolor. Yo pienso que estos pacientes pues hay que tener en cuenta todo lo que habíamos dicho de la parte subjetiva en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a la posibilidad de hacer o no hacer cierto tipo de actividades. Y yo creo que eso es lo que nos da la pauta pues para determinar si requiere o no requiere un cambio en la conducta. Ahora, el seguimiento de estos pacientes a mí me parece que cuando tenemos una ruptura estable o un paciente con pocos síntomas o con mínimos síntomas, se debe hacer, yo creo que semestralmente, pienso que es un seguimiento clínico, pienso que es de evaluación, es de ir y conversar con el paciente, e igual de acuerdo, no creo que, no lo hago con seguimiento imagenológico, teniendo en cuenta que, como sabemos, las lesiones del manguito rotador pues progresan muy lentamente en el tiempo y pues no vamos a obtener unos cambios significativos haciendo resonancias seriadas. De hecho, en el chat están comentando bastante acerca de la infiltración y las lesiones completas. Yo creo que cuando el paciente tiene una lesión completa del manguito rotador, si va a terapia física, digamos la escápula ya recuperó su balance, la movilidad pasiva
se ha conservado en gran parte, el paciente persiste con dolor, hacer una infiltración con corticoides probablemente no va a ser la mejor de las intervenciones. Puede que le sirva para manejo del dolor en ese momento, ¿sí? Cuando hay una lesión completa. Creo que y eso quiero por los comentarios del chat, quiero aclararlo. Estoy de acuerdo con los comentarios en el chat. Si un paciente tiene solo tendinosis o tiene una lesión pequeña del manguito rotador, uno podría infiltrarlos con corticoides, pero si es una lesión completa, el paciente no ha podido recuperar el balance de su cintura escapular por el dolor que tiene por el manguito, creo que la indicación probablemente sí sería cirugía. Y es cuando viene como los criterios quirúrgicos, y es cuándo operar un paciente, y es uno de lesiones traumáticas, que digamos no es el tema central de este webinar, pero es una indicación, lesiones traumáticas, lesiones degenerativas que no han mejorado con el manejo conservador, así que a pesar de las terapias, a pesar de que la cápsula se estiró, a pesar de que el balance muscular periescapular se recuperó, el paciente sigue con dolor, esa es una indicación. Y la otra indicación es lo que comentábamos, un paciente que a pesar de que se volvió asintomático, es decir, se rehabilitó, mejoró el dolor, pero con una resonancia de 1 año, 2 años, la lesión está aumentando, creo que se le debe brindar la posibilidad de una cirugía, dado que no sabemos hasta dónde va a llegar esa lesión, ¿sí? No sabemos hasta cuándo va a seguir creciendo esa lesión con el paciente asintomático. Entonces creo que para puntualizar los comentarios del chat, y escríbanme si no están de acuerdo, esas serían las 3 indicaciones grandes, como agrupando todo lo que la charla del doctor González y todos los comentarios, sería lo que tendríamos en cuenta para decidir operar a un paciente. No sé qué piensa el doctor González con el resumen. De acuerdo. Adicional. Son las 8:51. Voy a... sí, ¿qué pasa? Están preguntando qué pasa con esos pacientes. Sí, no solamente cuando piensa en manguito rotador, estamos hablando de personas de 50 años hacia arriba, pero ¿qué pasa con la gente joven? Sí, el doctor Bernal. ¿Qué pasa con la gente o con pacientes de 32 años, 30 años que llegan con la lesión del manguito rotador y rápidamente mejoró el dolor, pero está ahí la lesión? ¿Qué le dicen? ¿Solo por la edad le recomienda la cirugía? Yo por la edad le recomiendo la cirugía, sí. Sí, porque tiene mucho tiempo para progresar una lesión, a una lesión degenerativa grande. Ese sí me parece que es un paciente que debe ser manejado quirúrgicamente. Sí, pues realmente uno, lo primero o el deber de uno es decir que la mayor probabilidad de su manejo es quirúrgico. Creo que hay que darle la oportunidad de que él escoja, pero igual hay que establecer muy claramente que sus opciones son, como dice Wilson, la posibilidad de que a largo plazo va a tener mucho tiempo con la lesión y va probablemente a evolucionar de una manera inadecuada al futuro. Y es como aclarar muy, muy bien con el paciente esa situación para que él tome la decisión de acuerdo a la información que se le dé. Sí, de acuerdo. De hecho, creo que la edad es un criterio a tener en cuenta, válido, pero miren, piensen como pacientes. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros, cirujanos, algunos que estamos en el chat, o fisioterapeutas, o personas que simplemente necesitan su hombro para trabajar con una lesión de manguito rotador que está asintomático, salen corriendo a operarse o prefieren esperar? Eso es lo que quisiera casi que dejar en el chat, de empezar a pensar también como paciente, si yo qué haría si estuviera sentado. Y cuando uno cambia un poco el rol, se da cuenta que las indicaciones de cirugía y esas ganas de operar empiezan a bajar un poco. Entonces, eso creo que es un mensaje que quisiera dejar. Sí, preguntan un paciente joven, menor de 40 años, con ruptura parcial y dolor, que si le dan la opción quirúrgica. Yo creo que ya de una u otra forma lo hemos contestado durante el webinar. Creo que la opción de cirugía siempre existe, ¿sí? Como hemos hablado, según los criterios antes mencionados. ¿Okay? Creo que son las 8:53. Muchas gracias a todos. Tuvimos más de 200 participantes durante el webinar. Espero que haya sido muy enriquecedor para todos.
Muchas gracias a los asistentes acá en la Sociedad Colombiana de Ortopedia, a todos en sus casas, en sus trabajos que se conectaron. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo webinar. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.